Muy buenas tardes. Quiero agradecer al comité organizador del primer Congreso Virtual Internacional de Reumatología y al 10º Congreso Nacional de Reumatología de El Salvador en darme la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes. Esta vez, hablando un poquito en relación a emergencias en reumatología. Como ustedes sabrán, la tasa de mortalidad estandarizada de las enfermedades autoinmunes es extremadamente baja. Va desde 0.3 hasta 2.1 por 100,000 habitantes, que si lo vemos globalmente en las estadísticas de salud globales, quedan lejísimos de lo que pudiera ocurrir con una enfermedad renal crónica, hipertensión arterial o diabetes mellitus, por ejemplo. Las tasas estandarizadas de mortalidad en enfermedades reumáticas, como les decía, pueden llegar hasta un 2.3 por 100,000 habitantes, pero las patologías que más frecuentemente presentan tasas altas en lo que a nosotros concierne son las vasculitis sistémicas, que pueden llegar a tener hasta 4.8 por 100,000, lupus eritematoso generalizado, que es 2.9, y artritis reumatoide, que es 1.44 aproximadamente. Vamos a hablar del concepto de la Organización Mundial de la Salud en relación a emergencias. En reumatología, las siguientes condiciones que veremos serán las que se consideran emergencias como tal, de acuerdo al presente concepto que vemos acá. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros consideramos una emergencia a toda aquella condición que nos pueda llevar a la muerte si no proveemos cuidados o primeros auxilios de manera inmediata. Las verdaderas emergencias son aquellas que amenazan la vida del paciente y la mortalidad pudiera llegar a alcanzar hasta el 50% independientemente de la intervención que nosotros podamos hacer. Gutiérrez González, en una publicación ya de hace 10 años, divide las emergencias reumatológicas en verdaderas y en presumibles. Las presumibles les da el tinte al hecho de que muchas especialidades o subespecialidades diferentes a la reumatología podrían tomar la batuta en el abordaje diagnóstico o terapéutico de las enfermedades, y que las emergencias reumatológicas verdaderas es donde el reumatólogo debe tomar las decisiones en el grupo multidisciplinario. En las emergencias verdaderas, sabrán ustedes que el síndrome antifosfolípido catastrófico es probablemente hasta el 1% de todos los antifosfolípidos primarios, que el síndrome anti-ROC, que era conocido anteriormente como lupus neonatal, sabemos perfectamente que ahora puede aparecer en mujeres que no tienen una enfermedad reumatológica de base y que pueden estar asintomáticas, y que solo la presencia de los anticuerpos anti-ROG o anti-LA, que se han podido observar hasta en el 1% de las mujeres donadoras de sangre, pueden llevar a diversas manifestaciones, dentro de ellas las hematológicas en el 27%, las hepáticas en el 25%, las dermatológicas en un 15%, y las cardiovasculares en el 2% de los productos del embarazo de las mujeres que pueden tener estos anticuerpos positivos. En síndrome de activación del macrófago, sabemos que las enfermedades reumáticas que más frecuentemente presentan este síndrome en adultos es el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo y la artritis reumatoide, y que en niños la enfermedad de Kawasaki podría ser uno de los más importantes pilares para el desarrollo de este síndrome de activación del macrófago, y que generalmente las infecciones graves o un alto grado de actividad de la enfermedad puede provocar este síndrome en nuestros pacientes. Por último, mencionar que la crisis renal que nosotros conocemos en escleroderma también ha cambiado algunos conceptos, que hasta el 20% de las crisis renales no se presentan con hipertensión, pero que pueden tener desenlaces importantes a nivel renal y anemias hemolíticas
Eh, eh, y esto nos hace o nos obliga a estar refrescando a diario estos conceptos que, como les digo, si no son frecuentes, debemos manejarlos adecuadamente cuando ellos se presenten. De estas emergencias reumatológicas verdaderas, probablemente la que tengamos que hablar de manera un poquito más profunda sea del síndrome riñón-pulmón. El síndrome riñón-pulmón, si ustedes recuerdan, es la coexistencia de hemorragia alveolar difusa y glomerulonefritis, las cuales se producen por enfermedades que tienen diferentes mecanismos patogénicos y dentro de los cuales las mediadas por anticuerpos y por inmunocomplejos son las que más frecuentemente se presentan. Es una condición potencialmente fatal. Las vasculitis asociadas a ANCAS representan el 60% de los casos del síndrome riñón-pulmón y detrás de ellas por mucho va el síndrome de Goodpasture, que tiene anticuerpos dirigidos contra la membrana basal en un 20% y que muy por debajo de ellos están las enfermedades que se asocian a complejos inmunes, dentro de las que lupus eritematoso, dermatomyositis y síndrome de Sjögren tienen principal preponderancia. Generalmente, en el pasado, considerábamos que la hemorragia pulmonar, para que el reumatólogo estuviera involucrado como tal, debería de estar o debería tener un antecedente previo el paciente con esta manifestación de una enfermedad autoinmune, sea órgano específica o sistémica. En la actualidad sabemos que hasta el 42%, es decir, casi la mitad de las personas que debutan con un síndrome de riñón-pulmón no tenían ningún antecedente autoinmune previo. Que de las vasculitis sistémicas, la que más frecuentemente desarrolla hemorragia pulmonar es la poliangiitis, la granulomatosis de Wegener, seguido por la poliangiitis microscópica y hasta en un 3% las vasculitis de Churg-Strauss. Y algo que es muy importante es recordar que hasta el 65% de los pacientes, además de la hemorragia pulmonar, presentan glomerulonefritis rápidamente progresiva. Estas condiciones nos obligan a tener un alto índice de sospecha, a saber que muchas de las hemorragias pulmonares frecuentemente también están asociadas o son un diagnóstico diferencial las infecciones como causa de las mismas y que debemos utilizar todos los recursos para poder establecer si esto se debe a algo autoinmune, a algo infeccioso o a la concomitancia de ambos. Como les decía, el diagnóstico de neumonía es frecuente, considerando que el 30% de las hemorragias alveolares no tiene hemotisis, y esa es la razón principal por la cual debemos establecer la presencia o no de hemosiderosis en macrófagos en un lavado bronquialveolar. Sabemos también que podemos encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular concomitantemente con anticuerpos ANCAS hasta en un 30% de las personas debutantes y que esto representa un pronóstico menos favorable. De las vasculitis sistémicas, las características principales de estas que se asocian a síndrome de riñón-pulmón, sabemos que la granulomatosis de Wegener y la poliangiitis microscópica son las que más frecuentemente tienen ANCAS positivos. Y que la granulomatosis de Wegener está asociada contra anticuerpos antiproteínas A3 y que la poliangiitis microscópica, diferente a la anterior, y tiene dirigidos los anticuerpos hacia la mieloperoxidasa. En granulomatosis de Wegener, predominantemente están las vías respiratorias involucradas, mientras que en la poliangiitis microscópica podemos encontrar principalmente riñón y nervio periférico como manifestación importante. Sabemos actualmente que de estas vasculitis que se presentan con síndrome de riñón-pulmón, hasta el 90% pueden tener un involucro renal, e interesantemente, como ya lo he mencionado anteriormente, el 65% como máximo puede tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva.
A continuación vemos cuáles son los estudios más importantes de inducción para las vasculitis asociadas a ANCA. Estamos hablando básicamente de los estudios de inducción. Vemos en el estudio Cyclops, que es el primero que está, o en la primera fila, cómo se compara ciclofosfamida en pulsos comparado con ciclofosfamida por vía oral. Y la conclusión y el punto final o el objetivo principal no encontró diferencias entre la forma en cómo se aplica o se dosifica la ciclofosfamida, cómo está su posología, pero que en los resultados a largo plazo se vio que las recaídas son más frecuentes en la ciclofosfamida que se administra en pulso. Obviamente hay que sopesar los efectos secundarios más importantes que se observan en la ciclofosfamida por vía oral por la dosis acumulada. Está el estudio MEPEX, es un estudio que trata de valorar la plasmaféresis versus la metilprednisolona por vía oral, la metilprednisolona por vía intravenosa, y el punto final era una recuperación renal en menos de 3 meses, en donde se demuestra que la plasmaféresis fue superior, pero que a largo plazo no hubo diferencia entre las dos intervenciones. El PEXIVAS establece plasmaféresis en ambos brazos, una con baja dosis de glucocorticoides y otra con la dosis estandarizada, y observamos que no hay diferencia en un subgrupo de análisis para enfermedad renal crónica, muerte o hemorragia pulmonar, aunque a los 12 meses no hay diferencia estadísticamente significativa. Podemos, en el estudio RAVE, establecer que rituximab y ciclofosfamida oral no tuvo diferencias a 6 meses en relación a remisión, pero que a largo plazo las recaídas fueron menos frecuentes en el grupo de rituximab. Rituximab tiene el estudio en donde demuestra que rituximab a dosis bajas durante 4 semanas más ciclofosfamida no era diferente a la ciclofosfamida por vía oral más azatioprina. Y por último, el estudio Advocate, que evalúa el uso de avacopan, que es un inhibidor del receptor de la fracción 5A del complemento, es igualmente efectivo que dosis altas de prednisona cuando se utiliza con rituximab o ciclofosfamida. Ahora vamos a hablar no del concepto de la Organización Mundial de la Salud, sino de la Asociación Americana de Medicina. Para la Asociación Americana de Medicina, emergencia es una condición que, en opinión del médico, requiere de atención inmediata, a pesar de que la enfermedad no necesariamente sea fatal. Debo aclarar que aquí cambió un poquito la estructura de la definición, porque la definición real decía que la condición, en opinión del paciente, del familiar del paciente, del responsable del paciente o cualquier otra persona, considere que se requiere atención inmediata. Pero hice una modificación acá porque pues un dolor de hombro, dolor de espalda, que son crónicos y que para algún paciente puede llegar a ser una emergencia, no tiene la repercusión que nosotros consideramos en el aspecto de mortalidad, morbilidad o calidad de vida. Entonces hice esta modificación y en base a esta modificación, creo que al final podría ser donde nosotros podríamos discutir a cuál de las dos definiciones podríamos hacer referencia. Vamos a ver otras enfermedades, que es por lo cual nosotros regularmente vamos a un departamento de emergencia a atender pacientes. Hablamos de artritis reumatoide inicialmente. Sabemos que artritis reumatoide tiene sus complicaciones, que la prevalencia de las complicaciones de artritis reumatoide no son tan altas como en otras enfermedades, de tal manera que la vasculitis y la neuropatía periférica, que algunos pueden agrupar en un solo renglón, pueden llegar a tener hasta en el 35% de los pacientes con artritis reumatoide. Algunos los separamos, pues porque consideramos que las neuropatías periféricas probablemente necesiten una terapia más agresiva y que dependerá mucho de la clínica en comparación de la vasculitis reumatoide, pero esto es cuestionable y discutible. Que hay oportunidad aún de ver pacientes con subluxación atlantoaxoide
y que hay enfermedad ocular en este grupo de pacientes también. Al caso, traigo un estudio en que trata de valorar si la forma en cómo manejamos la artritis reumatoide ahora, y este autor lo cataloga como una forma moderna de hacerlo, tiene alguna intervención o incidencia en la mortalidad de nuestros pacientes. El objetivo era, como les decía, determinar si los pacientes con artritis reumatoide diagnosticados en los últimos años tienen mayor riesgo de muerte que los diagnosticados en años anteriores. Para eso se estudió en Suecia un registro nacional. Los pacientes con artritis reumatoide fueron pareados con la población general y fueron seguidos hasta su muerte. Se incluyeron del 97 al 2014, que fueron 18 años, 17.512 pacientes en este registro y se parearon por edad y sexo a 78.847 controles. En esta figura nosotros podemos observar cómo entre más años tienen nuestros pacientes de duración de la enfermedad, mayor es la mortalidad que puede observarse. Que un paciente que tiene menos de un año de duración no tiene ninguna repercusión en relación a la mortalidad. Pero conforme los años van pasando, nosotros dejamos la unidad o el valor neutro de la mortalidad y nos vamos haciendo hacia el lado derecho. Ven cómo entonces los que tenían más o menos 10 años de duración y tenían en el año del diagnóstico entre el 2002 y el 2006, ocupan casi 2 veces una probabilidad de muerte comparado con la población normal. Y que, claramente visto en la gráfica, entre menos años de duración tiene nuestro paciente, la probabilidad de mortalidad es mucho menor. Este es un claro ejemplo en donde tener a un paciente tempranamente, darle tratamiento lo más pronto posible, podría disminuir las probabilidades de mortalidad a largo plazo. En miopatías inflamatorias, sabemos que su incidencia es de 2 a 10 casos por millón, que la evolución es muy satisfactoria. Algunos pensamos que las miopatías inflamatorias podrían ser de las enfermedades autoinmunes una de las que más o mejor responden a nuestras intervenciones con inmunosupresores. Y, sin embargo, la mortalidad no es baja, pues la catalogan desde un 14 hasta un 40%. En este estudio de hace ya 7 años, para la maestría de reumatología en nuestra institución, el doctor Chicará incluyó 61 pacientes de los últimos 5 años, es decir, de 2009 al 2014, se estableció que la mortalidad en intensivo de esos 61 pacientes con miopatías inflamatorias fue del 16% y que la infección tenía una razón de desigualdad de 14.5, las infecciones respiratorias 16 y la broncoaspiración 14.6. Que los factores de mal pronóstico era un abandono al tratamiento en un 87 de razones de desigualdad y unos valores muy similares como factor de mal pronóstico y mortalidad con insuficiencia respiratoria, infección respiratoria y broncoaspiración, 16 y 14. Obviamente, por reducido número de pacientes, tenemos intervalos de confianza muy largos y esto pues podría cuestionar perfectamente bien las razones de desigualdad o los riesgos relativos indirectos. Pero son datos que se obtuvieron y creo yo son importantes mencionar. La infección respiratoria, la broncoaspiración son las principales causas de mortalidad en nuestros pacientes con miopatía inflamatoria. El abandono al tratamiento es un factor 87 veces mayor para un mal pronóstico y llevarlo a la mortalidad. El lupus eritematoso generalizado, no viendo presentaciones, sino mortalidades acumuladas, los valores o porcentajes son más impresionantes que con artritis reumatoide.
Sabemos que un paciente con lupus, con hemorragia pulmonar, podría llegar a tener una tasa de mortalidad del 80%. Y vemos ahí tasas de mortalidad de las otras variables que pongo a continuación. Sabemos que la glomerulonefritis ha mejorado en los últimos 25 años, pero que a 10 años ha causado el 72% de muerte o de insuficiencia renal crónica. Es decir, también es importante en lupus tener un abordaje temprano, tener un índice de sospecha muy acucioso y darle el tratamiento adecuado lo más pronto posible, aunque no lo lleve a la mortalidad de manera temprana. Traigo un artículo en donde se demuestra que una remisión completa desde el punto de vista renal puede ser un buen productor para reducir la mortalidad en este grupo de pacientes. Es decir, si le damos un tratamiento adecuado a nuestros pacientes y logramos la remisión, tendremos una incidencia importante en la mortalidad. El objetivo era relacionar los pacientes con glomerulonefritis lúpica y establecer si había una relación entre ellas, entre la remisión completa y la sobrevida y los resultados renales. Se compararon grupos en remisión completa de más de 5 años, a los que se les mencionó como grupo A, contra grupos que tenían remisión completa, pacientes con remisión completa menor de 5 años, que fue el grupo B. Se incluyeron 345 pacientes en remisión, 132 con más de 5 años de remisión completa, donde la media de remisión era 11.76 años, y en el grupo B, 213 pacientes con 1.24 años de remisión, y este valor como dispersión. En el análisis de regresión multivariada, los resultados están a continuación. Y podemos ver que en cada una de las tasas hay un valor protector. El valor no supera la unidad y sus intervalos de confianza tampoco lo superan. Dado por tal razón, los valores de P son significativos en ambos casos y vemos como en el grupo A, en el grupo que tiene más de 5 años de remisión, la muerte fue 80% menor. Que el índice de cronicidad del score de lupus fue menor también en el grupo de remisión prolongada, que el daño renal medido por una tasa de filtración glomerular menor de 50 milímetros por minuto o insuficiencia renal crónica fue menor, y que el doblar la creatinina también fue menor en el grupo A que en el grupo B. En tablas de Kaplan-Meier vemos cómo en el porcentaje de muerte, el grupo que tenía menos remisión es mayor, que en el porcentaje del incremento del puntaje de cronicidad, el grupo que tiene remisión más corta tiene mayor daño crónico. En daño renal, el grupo B también es mayor, y que en el porcentaje de doblar la creatinina, el grupo B también tiene mayor probabilidad. De esta manera sabemos entonces que entre mejor estén nuestros pacientes y tengan una enfermedad en remisión, los resultados a largo plazo en relación a mortalidad, a daño crónico y a daño renal serán menores. Por último, las causas de mortalidad asociadas a enfermedades autoinmunes, hecha en nuestra institución y publicado este año, hace un estudio de casos en los últimos 10 años, en donde en 898 admisiones hospitalarias se reportó un 20.6% de muertes. El tiempo de la evolución de la enfermedad en promedio fue 27 meses para las personas con deceso. La enfermedad que tuvo menos tiempo de evolución de la enfermedad fue las miopatías inflamatorias con 4 meses, y los pacientes con artritis reumatoide antes de su deceso pudieron haber tenido hasta 72 meses de diagnóstico y tratamiento en nuestra institución. Las patologías involucradas, el 50% de los muertos eran pacientes con lupus eritematoso, y ven a continuación los porcentajes de miopatías inflamatorias, artritis reumatoide, vasculitis sistémicas, síndrome antifosfolípido y síndrome de Sjögren. Y el promedio de edad fue 40.62 años, aunque
de las personas fallecidas con lupus, el promedio fue 27 años, fueron los más jóvenes, y el promedio de edad de los pacientes que tuvieron un deceso con artritis reumatoide fue de 55 años. Las causas de muerte: infecciones en más de la mitad de los casos, actividad de enfermedad en 15.1% y enfermedad cardiovascular en 8.6%. Porcentaje que contrasta mucho con los valores o datos proporcionados por el primer mundo. Las muertes por infección están lupus, artritis reumatoide y miopatías inflamatorias principalmente, y por actividad de la enfermedad, vasculitis sistémicas y síndrome antifosfolípido. Además de esto, el 24% de las muertes por infección usaban glucocorticoides y hasta el 82% usaban metilprednisolona en pulsos. Los fármacos modificadores de la enfermedad se utilizaron en el 81.1% de los pacientes fallecidos y ciclofosfamida estaba recibiendo el 37.5% de nuestros pacientes. Este es un dibujo de la cortisona de Raoul Duffy, que me permite agradecer nuevamente la oportunidad de haber estado con ustedes y darle paso a mis conclusiones. Las emergencias reumatológicas verdaderas tienen poca incidencia. El síndrome riñón-pulmón es la emergencia verdadera más frecuente en nuestro medio. Que algunas manifestaciones en reumatología, sin apegarse al término de emergencia, conllevan a mortalidad y mala calidad de vida a mediano o largo plazo. Que la sobrevida de los enfermos reumáticos ha mejorado con diagnóstico temprano y uso de inmunosupresores y fármacos concomitantes, y que la causa más frecuente de muerte en pacientes reumáticos en nuestras poblaciones son las infecciones y la actividad de la enfermedad. Por su atención, muchas gracias.